Hola jóvenes, en este video vamos a repasar lo que hicimos las dos últimas clases con AppSheet y en primer lugar quiero mostrarles la página de AppSheet. En el fondo es una plataforma de desarrollo de low code, lo que significa que es mínimo lo que hay que escribir de código y la plataforma nos facilita con una interfaz gráfica la configuración de la aplicación. Entonces aquí muestran en el sitio a una aplicación de inspección de vehículos, que es lo que yo les había comentado, que es idóneo para eso, pero también se pueden hacer muchas más cosas. Se puede conectar la aplicación con el correo, con el teléfono y automatizar tareas. ¿Ya? Por ejemplo, envío de correo o generar archivos a partir de los datos, etcétera. Entonces, en el Classroom yo dejé este link, que ya la mayoría lo utilizó. Al pinchar ahí, lo que les permite hacer esto es copiar el archivo con el que estamos trabajando. ¿Ya? Si ustedes pinchan acá, van a tener el mismo archivo en la nube, en su Google Drive. Y acá vimos que primero pusimos un nombre al archivo para ordenarnos y a las distintas hojas también le pusimos nombres porque representan tablas de datos. Lo que estamos viendo ahora es que es importante tener los datos ordenados y separados por categoría. Por ejemplo, lo que respecta a las empresas, aquí van a ir todos los datos de la empresa. ¿Ya? Entonces, en la tabla empresas tiene sus campos que están en la primera fila y después van los registros de información. Ya dijimos que para trabajar con datos estructurados, la primera fila tiene que ser necesariamente el tipo de datos o los campos con los que yo voy a trabajar. Y el resto de las filas son los registros donde uno va a ir ingresando con una aplicación. Se puede hacer aquí también, pero normalmente esto es con la aplicación, va a ingresar la información. También dijimos que una tabla tiene que tener un campo que represente un valor único. Y ese es el identificador. Y normalmente se ingresa de esta manera. ID guión el nombre de la tabla, empresa. Y ese valor se genera automáticamente en la aplicación. Después vamos a ver que por el front-end o por la plataforma de AppSheet, nosotros podemos crear valores o fórmulas para completar automáticamente cuando ingresemos un registro. ¿Ya? Vimos, por ejemplo, que el ID se va a generar de forma automática y va a ser un valor único, que no se puede repetir. Y también vimos que en este caso la fecha del registro conviene que sea el día actual. O sea, el mismo día que alguien va a crear un registro, que se ingrese esta fecha. Y eso lo hacemos en la plataforma AppSheet. ¿Ya? Por eso ahí están las funcionalidades y las ventajas de la plataforma. Entonces tenemos la tabla empresas, la tabla auditores y por otro lado la tabla auditorías. Y en esta tabla vimos que se vinculan con otras tablas. Es decir, vamos a tener la fecha en que se realiza una determinada auditoría, el resultado, las observaciones, y el auditor, en vez de tener que escribirlo, voy a poder seleccionarlo porque voy a vincular esto con la tabla de auditores. Entonces yo puedo seleccionar un registro de acá. ¿Ya? Entonces así me evito escribir el nombre. Yo podría escribir Nicolás, pero al seleccionarlo de esta tabla voy a tener todos los datos del trabajador. Entonces yo voy a saber que un determinado trabajador que hizo una auditoría también tiene un teléfono, tiene un correo, tiene una fecha de nacimiento, fecha de contrato, etcétera. O sea, todos sus datos van a estar vinculados. Y ahora les voy a mostrar cómo se hace eso. Para transformar este archivo en una aplicación, vamos a la opción Extensiones, AppSheet, Crear una aplicación. Y se van a encontrar con algo, vamos a ver, voy a abrir la mía. Si se fijan, cuando ustedes van a appsheet.com, es parecido al Gmail. Ya tiene la misma estructura que los correos de Google. Y aquí puedo ver mis aplicaciones. Vamos a abrir auditoría. Y vimos que cuando se crea esta aplicación, me va a aparecer acá en datos, ¿ya? Que en el fondo son las tablas, me va a aparecer una. Y yo tengo que agregar el resto con este signo más. ¿Ya? Ahí a veces la va a reconocer automáticamente las tablas que yo tengo en el archivo, es decir, estas tablas, y van a aparecer, una vez que yo apriete el botón más, me van a aparecer aquí como sugerencias. Probablemente si ustedes están haciendo esto desde cero, les van a aparecer acá las tablas que no estén aún conectadas. Y tendrían que ir seleccionando una por una.
Si yo quisiera buscar otra tabla que está en otro archivo, puedo ir a Google Drive o a hoja de cálculo, en el fondo es lo mismo, y aquí yo puedo buscar en mis hojas de cálculo a qué tabla quiero vincular. Por ejemplo, voy a abrir un archivo Excel y acá me aparecen las hojas, es decir, esto, que son las tablas. Y puedo seleccionar una de estas tablas y quedaría conectada o vinculada con mi aplicación. ¿Ya? Por ahora yo ya ingresé todas las tablas de nuestro archivo de auditoría. Por lo tanto, ya estoy listo. Si ustedes no lo han hecho, con el signo más tienen que agregarlas todas. Y de aquí vamos a partir con la tabla auditorías, ¿ya? Y vamos a indicar el tipo de datos que corresponde a cada columna. Si se fijan, esto que vemos acá de forma horizontal corresponde a las columnas que tenemos acá, a los tipos de datos. Y en AppSheet yo le voy a indicar qué tipo de datos voy a aceptar. Es decir, cómo se va a ver esto. ¿Ya? Entonces, en primer lugar, row number significa el número de la fila. ¿Ya? Es decir, este dato. 1, 2, 3, 4, 5. Que para nosotros es irrelevante. ¿Ya? Después les voy a explicar la razón de ser, pero en este momento no lo estamos ocupando. De hecho, en la opción de mostrar está desactivado. ¿Ya? Esto no se muestra en la aplicación. Si yo pusiera mostrar, me debería aparecer el numerito por ahí. ¿Ya? Pero lo vamos a dejar así. El ID, siempre dijimos que una tabla tiene un identificador, es un valor que se va a generar automáticamente. Y aquí, donde dice valor inicial, tengo esta fórmula. ¿Ya? Esta es la fórmula que va a crear automáticamente, cada vez que yo creo un nuevo registro, le va a asignar una ID, un identificador único. ¿Ya? Es como un número aleatorio que se va a crear, como el que ven acá. ¿Ya? De hecho, cuando yo pongo el signo más, ahí me aparece. Si lo cancelo y lo vuelvo a hacer, va a inventarme otro identificador. ¿Ya? Entonces, esto me permite después, al computador, le permite distinguir claramente un registro de otro. Es decir, a veces hay registros que pueden tener el mismo nombre, por ejemplo, acá en la empresa. Puedo tener varias empresas Coca-Cola, ¿cierto? Y eso no, incluso podrían repetirse todos los datos, ¿ya? Pero siempre tiene que haber uno que sí o sí sea diferente. Por eso es que es tan importante tener siempre un identificador. Y la aplicación tiene que saber cuál es el identificador. En este caso, ¿cómo lo sabe? Aquí. Cuando me pregunta por la llave de key. Y le decimos, automáticamente esto lo detectó. Pero aquí está, con este ticket, se le está indicando que el identificador es esta columna. ID auditoría. Y listo. Y se está generando automáticamente. ¿Qué yo quisiera hacer a esto? No quiero que se muestre, porque este dato es para el computador, no es para el usuario. Por lo tanto, vamos a desactivar esta casilla Show y ya debería quedar fuera. Bueno, me falta guardar para que eso se refleje, pero vamos a verlo enseguida. No la vamos a mostrar el identificador y por ahora vamos a guardar. Entonces, ahora ya eh, vamos a... esto de auditorías. Ya, ya. ¿Qué es lo que pasa? Que no estoy en esta, no estoy viendo las auditorías. Aquí tengo empresas, auditores. Así que rápidamente vamos a corregir esto. ¿Qué es lo que me falta acá? Que estos datos, esta tabla que yo tengo, quiero mostrarla en lo que se llama el front end. Entonces vamos a la vista, que es el segundo menú. Estos son el menú principal, lo que está acá. Voy al segundo y voy a seleccionar Views y voy a agregar, si ven, tengo una vista para auditores y para empresas, que son lo que está acá. Voy a agregar una nueva en la navegación primaria, es decir, en esta parte. ¿Ya? Porque también yo puedo mostrarla acá, en el menú, pero en la navegación primaria vamos a agregar nueva vista. ¿Y para qué datos? Para los datos de la auditoría, ¿cierto? Y aquí está, donde dice New View. Y vamos a colocar acá un nombre, auditorías. Y quiero que esto se vea, el tipo de vista puede ser un mapa, puede ser un detalle o gráficos.
pero en este caso voy a usar tabla. Y aquí es casi lo mismo que el Excel. Ya colocamos tabla y ahora sí, si yo quiero agregar un registro nuevo, si se fijan ya no me está mostrando el ID auditoría, porque eso fue lo que ocultamos recién. Vamos a volver a los datos y esta es la tabla que estamos viendo acá. Se fijan que ID auditoría, como yo le saqué esto y si lo pongo, ahí aparece. Ahí lo escondo. Ya no me lo va a mostrar. Como es un número aleatorio, no lo queremos. Y vamos viendo que en ID empresa pusimos un tipo de dato que es referenciar este campo a una tabla. Entonces, cuando ustedes seleccionen ref, les va a aparecer esta opción, referencia a qué tabla, ¿ya? A este campo de empresa, ¿con qué lo queremos referenciar? En este caso, con la tabla empresas. ¿Y qué me permite eso? Que al pinchar acá, me aparecen las empresas. Fíjense, ahí está. Me está mostrando el identificador. ¿Mm? Entonces yo puedo seleccionar la empresa Coca-Cola seleccionando el identificador. Pero hay algo extraño acá, que obviamente un identificador no es algo que lea el ser humano. Entonces yo tengo que cambiar lo que me está mostrando acá. ¿Cómo hacemos eso? En la tabla empresas, también tengo aquí el identificador, ¿cierto? Que es la llave, es el key, que se genera automáticamente. Pero el label, la etiqueta, que en el fondo va a ser qué es lo que vamos a mostrar. Se sabe que esta es la llave, el identificador, pero no queremos mostrar el identificador cuando estemos trabajando en otra tabla. Lo que yo quiero mostrar es el nombre de la empresa. Eso sí puede ser un poco más eh, fácil de leer. Entonces marcamos en el label el nombre de la empresa. Y si vuelvo entonces ahora en la tabla de auditorías, cuando yo voy a seleccionar la empresa, acá, que está referenciando a la tabla empresas, al seleccionar me dice el nombre, Coca-Cola. ¿Ya? Entonces es importante también saber cuál es el key y cuál es el label. Si yo pusiera el label, la dirección, fíjense, ahora me va a aparecer con. Si pusiera contacto, me va a aparecer el nombre del contacto. Entonces en este caso, la forma en que yo quiero identificar los registros de la empresa va a ser a través del nombre. Y eso va a ser más simple por ahora. Ya, dejémoslo así. Entonces volvemos a la tabla de auditorías. Tenemos listo el primer campo, el segundo también, pusimos que es una referencia. El, el cuarto, que es el auditor, también es una referencia. Y en este caso referencia a la tabla auditores. ¿Ya? ¿Qué significa eso? Que voy a seleccionar de mis auditores para colocar aquí. ¿Ya? Cuando yo tenga una auditoría, voy a seleccionar la empresa de la tabla empresas, un auditor de la tabla de auditores y después voy a, en la fecha de la auditoría, pusimos acá el tipo de información date y al modificar también agregamos, fíjense todas las opciones que tengo, auto, computar y le pusimos como valor inicial para cada nuevo registro esa fórmula. Today con ese paréntesis. Ya, esto es una fórmula que captura la fecha del día actual. Recuerden que esto está conectado a una plataforma que está en línea, así que siempre va a tener el valor actualizado. Y es por eso que aquí me sugiere, o me muestra este valor inicial del 25 de octubre. Y por último, en resultado, dijimos que pueden ser distintos resultados de una auditoría. Vamos a pinchar el lápiz, colocamos el tipo de dato enum. ¿Ya? Esto no es ni texto, no es imagen, es una enumeración. Y en los valores podemos agregar con el botón add distintos valores que van a ser las opciones que se pueden ingresar. Y en este caso es aprobada, no aprobada y en proceso. Y por último, también nosotros pusimos en autocomputar que el valor inicial de un nuevo registro va a ser siempre en proceso. Es decir, cuando un auditor va a crear una auditoría, en primer lugar aparece esto en proceso, porque significa que porque ya empezó la auditoría y todavía no está resuelto. Entonces este es como el valor estándar o por defecto. Ya, eso lo ingresamos aquí. Autocomputar, valor inicial. Y como es un texto, tiene que ir entre comillas. ¿Ya? Acostúmbrense, cuando van a ingresar texto plano, tiene que ir entre comillas. Y observaciones queda como texto, que es el fondo donde puedo ingresar las observaciones. Y también tengo otra opción que se llama long text, que significa texto largo. Y es una casilla un poquito más grande,
que me permite ingresar un poco más de información. Vamos a dejarlo con eso. Y vamos a guardar. Bueno, hasta aquí es donde habíamos llegado en la clase anterior. Y ahora vamos a seguir trabajando, vamos a seguir conectando otras tablas. Entonces vimos que en la tabla empresas cambiamos el label a nombre empresa. Cosa que cuando yo lo vaya a seleccionar de mi otra tabla, donde está referenciado, este sea el valor que me muestra. ¿Ya? Ahora nos pasó en clases que dijimos que podemos tener una empresa de Coca-Cola en Concón y otra que esté en Valparaíso, otra que esté en Quillota. Entonces, si a mí me aparece acá Coca-Cola, 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 no voy a saber exactamente cuál es. Entonces, igual me gustaría que me mostrara acá una forma única de identificarlo. Obviamente, esto no me sirve porque no me puedo aprender los valores del identificador, pero lo que sí podíamos hacer es crear un nuevo valor, concatenando el nombre de la empresa y la dirección. ¿Cómo se hace eso? Con el signo más. En la tabla empresas, este signo más me dice añadir columna virtual. Vamos a colocar acá nombre guión ubicación. Y esto tiene que tener una fórmula, porque no van a ser datos que se ingresan de forma manual, sino que va a ser un dato que se va a calcular. Y la fórmula va a ser concatenar, en inglés, abro paréntesis, y yo quiero concatenar dos columnas. La columna nombre, nombre empresa, y la columna dirección. Pero para ingresar columnas tenemos que usar los corchetes, así. Y ahora cuando yo escriba nombre, automáticamente me sugieren, ya, identifica estas columnas. Nombre empresa, coma, abro corchetes y ya me está sugiriendo las distintas columnas que tengo, en este caso dirección. Entonces ahí quedaría, se va a concatenar el nombre de la empresa y la dirección. Pero me falta un pequeño detalle que no quiero que esté todo junto. Entonces voy a agregar acá espacio, coma, dirección. Entonces lo que estoy haciendo acá es concatenar el nombre de la empresa, dejar un espacio y después la dirección de la empresa. Vamos a guardar esto. Y tenemos ahora esta nueva columna que se va a generar de forma automática. Y lo último que me falta es decirle, este quiero que sea el label. No solamente el nombre, sino que este. Y ahora sí, cuando lo grabe, van a ver que al ingresar una empresa, al seleccionarla de esta tabla, la voy a seleccionar a partir de este valor, del valor nombre, ubicación. Ahí está. Coca-Cola con Co. Acá tengo la fórmula, de hecho. Hay algunos accesos directos. Yo puedo ir a través con el lapicito o directamente acá. Y voy a agregar un guión para que no sea solo un espacio. Así. Si se fijan también en esta tabla, en la tabla empresas, yo también, si en algún momento voy a esa vista, a la vista empresas, también me parece bueno ocultar este ID, no lo quiero mostrar. El teléfono, vamos a colocar el tipo de dato phone y listo. La fecha de registro también tiene la opción date. Eh, Aquí alguien podría preguntarse, ¿qué significa fecha registro? Porque no es una auditoría, esto es una empresa, ¿cierto? Y en el fondo esto es súper simple. Yo puedo dejar una fecha cuando ingreso un registro, cuando se ingresó. Y eso lo vamos a hacer también con el valor inicial. Vamos a pinchar el lápiz acá, autocomputar, valor inicial hoy. Eso significa que si yo voy a la vista de empresas y voy a agregar una nueva empresa, por ejemplo, Column, eh,
esto ya quedó, este dato quedó ingresado automáticamente. Ya, y lo guardamos. Vamos a revisar en auditores también lo mismo. Vamos a ocultar el ID, ¿cierto? Porque si yo voy a ver mis auditores, no me interesa ese número aleatorio. Sí me interesa el nombre, la certificación, el teléfono, el correo. Y aquí vamos a hacer el campo que habíamos mencionado antes. Si su fecha de certificación expiró, entonces yo quiero tener claro que ese auditor no me sirve. Entonces vamos a crear también acá una columna virtual, ¿cierto? Con el signo más. Vamos a poner aquí habilitado. Y aquí vamos a colocar, si es que eh, fecha, ah, tengo que colocar aquí el corchete. Fecha de expiración es mayor que la fecha actual, es decir, es más vieja que la fecha actual, ¿cierto? Entonces, una coma, fíjense, aquí me está diciendo lo que tengo que hacer. Acá está la expresión lógica. La fecha de expiración de la certificación es mayor que la fecha de hoy. Digamos, hoy día es 6. Ah, me equivoqué, es al revés. Menor. La fecha de expiración es menor al día de hoy. Por ejemplo, hoy día es 6, ¿ya? Y la expiración es el día 5. O sea, es menor. ¿Ya? El computador también entiende la diferencia de los meses y de los años. O sea, si la fecha de certificación es abril y hoy día estamos en junio, esto es menor que hoy, ¿cierto? Por lo tanto, en este caso, tendríamos que decir cuál es el valor. Eh, no, obsoleto. No habilitado. Coma. Si esto es falso, es decir, si la fecha de expiración no es menor al día de hoy, vamos a colocar aquí habilitado. Y aquí estoy creando una lógica bien simple con una condicional. Si es que la fecha de expiración es menor o anterior a hoy, es decir, que si ya expiró, vamos a colocar aquí, o debiera aparecerme el texto que dice no habilitado. Pero si esto no es así, es decir, si la fecha de expiración es mayor o posterior a la fecha actual, vamos a mostrarle que está habilitado. ¿Ya? Aquí me está explicando lo que hace esto que hicimos. Lo mismo que yo expliqué recién, aquí está. Y guardamos. Estas columnas virtuales, uno las podría hacer con columnas manuales. El problema es que para que se actualice, yo tendría que editar el campo. Es decir, tendría que pinchar acá y pinchar este botón. Y ahí se podría actualizar recién. En cambio, una columna virtual, como esta, que se fijan que están con un lapicito azul, se actualizan de forma inmediata. Por ejemplo, cuando pasó el día, esto se actualiza automáticamente y no tengo que hacer nada. En cambio, las columnas manuales no tienen esa flexibilidad, no están sincronizadas de esa manera. En una columna manual yo podría poner la fórmula, pero esa fórmula se ejecutaría o se reflejaría solamente cuando yo entro a modificar, cuando agrego un registro nuevo o cuando modifico un registro nuevo. ¿Ya? Por eso las columnas virtuales son más dinámicas o están mejor sincronizadas. Vamos a modificar este auditor y vamos a colocar acá que fue certificado, por ejemplo, en el 2022 y su certificación expira, ya digamos que le queda tiempo todavía. Se fijan, automáticamente se cambió el valor habilitado. ¿Ya? Ahí está, habilitado. Si yo cambio la fecha, o si digamos, eh, esta es la que vale. Si pasara el tiempo y pasamos al mes de diciembre, ya pasaría no habilitado. Pero vamos a colocar una fecha de expiración anterior al día de hoy. E inmediatamente, cuando yo haga clic, en cualquier otra parte, ahí, no habilitado. Entonces esto es bastante práctico para el jefe, por así decirlo, porque el jefe va a ver esto, inmediatamente va a saber quiénes están habilitados y quiénes no.
¿ya? En sus respectivas certificaciones de auditor. Entonces ahí tenemos un dato, un beneficio que le otorgamos a la empresa a través de esta aplicación, es que ya no van a tener que estar preocupándose de revisar las fechas, sino que automáticamente el sistema les va a avisar. Em, Vamos a ver, a propósito de esto, una, un tercer menú, que es en este botón que sale como un celular, reglas de formato. Vamos a crear una nueva regla de formato, crear nueva regla para la tabla auditores, ¿cierto? Si esta condición es verdad, si, vamos a poner, columna habilitado es igual a no habilitado, si tiene este valor por X motivo, por lo que ya vimos, ¿qué es lo que va a suceder? Vamos a colocar, em, estos son los campos, el nombre, certificado, teléfono, vamos a elegir todo y lo vamos a colocar en color rojo. ¿Fijan? Y vamos a colocarle también un icono, ahí me aparecen todos. ¿Ya? Yo puedo ir seleccionando una por una o aquí en este caso seleccioné varias. Y también al texto le puedo hacer una rayarlo. ¿Ya? Creo que es demasiado, así es suficiente. Entonces, ¿qué significa? Que esta persona en este momento no está habilitada. ¿Ya? O podríamos hacer algo más sencillo. Solamente en la parte, en el campo habilitado, dejar estos colores. Ahí está. Entonces, estas son como alertas que el sistema me va a ofrecer y se pueden agregar infinitas. Volvamos a la tabla auditorías. Mejor, en la vista auditores vamos a crear un segundo auditor. ¿Ya? Ya, vamos a poner el certificado, un teléfono. Sí, no, esto lo vamos a dejar así nomás. Ya. Ahora vamos a ir a una auditoría. Estamos ya en la vista del usuario y vamos a crear una nueva auditoría. Entonces, para mí es más simple si selecciono Coca-Cola con, el auditor Nicolás Cabello y ya, en proceso. Entonces ya tengo un trabajo que empezó el día 25 de octubre, ¿cierto? En una empresa con un auditor, ya está en proceso. Si se fijan, en esta tabla yo tengo mucha información, porque tengo la empresa, pero esta empresa está vinculada, y fíjense en esta flechita, está vinculada a la tabla de empresa. Si yo pincho acá, me va a llevar a todo el detalle de la empresa. Este es el nombre, la dirección, el contacto, el teléfono. Entonces, si yo voy a mis auditorías, pincho aquí, digo, oye, necesito llamar a esta persona para decirle que empezamos la auditoría. Pincho acá y ahí tengo el teléfono. O acá tengo el correo. ¿Y qué más podemos ver? Voy a ir a la vista empresas. Vamos a seleccionar la empresa Coca-Cola. Y fíjense que acá están todos los datos de Coca-Cola, pero abajo tengo, automáticamente me apareció esto. Related Auditorías. Que en el fondo está identificando que tengo una tabla vinculada, ¿cierto? Que es la tabla auditorías. Y en esa tabla de auditorías ahí se hizo a una auditoría a esta empresa, a Coca-Cola con Coca. Entonces aquí me muestra esa auditoría, ¿cierto? Vamos a crear una nueva auditoría, ¿cierto? Para la misma empresa, Coca-Cola con de otro auditor, ¿cierto? El proceso. Y ahora, acá puedo ver mis auditorías, que están ordenadas, y en las empresas, si voy a Coca-Cola, voy a encontrarme ya con estas dos auditorías relacionadas, que es lo mismo que está acá, ¿cierto? Pero me lo está mostrando en una vista como desde el punto de vista de la empresa. En esta empresa tenemos dos auditorías. Vamos a crear una nueva auditoría para la empresa Column. Vamos a elegir auditor, guardar. Y acá están mis auditorías. Tengo tres auditorías. Si voy a las empresas, en el caso de Coca-Cola, veo que tiene sus dos auditorías. Paso a la siguiente con este botón y la empresa Column tiene su auditoría. ¿Ya? ¿Qué creen que va a pasar cuando vaya a los auditores? Va a pasar algo similar.
Al seleccionar el auditor, por ejemplo, Nicolás Cabello, me está mostrando ya esta persona que tiene esta certificación, teléfono, correo, etcétera, está trabajando en estas dos auditorías. ¿Por qué? Porque la tabla de auditoría está relacionada con los auditores. Y me seleccionaron en dos auditorías, que me la están mostrando acá. No habilitado. ¿Ya? Y si elijo el otro auditor, me aparece esa auditoría. Entonces, a través de estas referencias, se entrelazan los datos y quedan interconectados. Ya jóvenes, aquí ustedes pueden pausar el video, pero la idea es que también vayan completando lo mismo. Que ingresen algunos auditores, por lo menos dos, que ingresen también un par de empresas y vamos a crear auditorías en las cuales ustedes debieran poder seleccionar con estas etiquetas, ¿ya? Y también seleccionar acá por el nombre de los auditores y eso. Ya, así que hagan la pausa para que puedan estar igual como estamos en el video y después seguimos. Ok, jóvenes. Vamos ahora a ver otra fórmula, un código, que es quizás el más útil que van a utilizar en esta aplicación, que es en el fondo seleccionar ciertos datos y utilizar un filtro o una condición. ¿A qué me refiero? Cuando yo voy a hacer una nueva auditoría, yo quiero que no aparezca el auditor que no tiene su certificación al día. ¿Ya? En el fondo, el que no está habilitado, no quiero que me aparezca acá. Y es una forma que yo puedo controlar que el auditor que realiza la auditoría sí está con su certificación al día. Entonces, lo que vamos a hacer es, esta es la tabla auditorías, ¿cierto? Aquí, en auditorías, en la parte de seleccionar el auditor, vamos a pinchar el lápiz. Este tipo de datos es una referencia a la tabla de auditores, pero eso no implica que yo no pueda utilizar la función de autocomputar. Entonces yo voy a colocar acá eh, valores sugeridos, ¿ya? Igual a, y aquí es donde yo voy a filtrar. Voy a decir seleccionar, select, de la tabla auditores. Vamos a colocar aquí el nombre, perdón, no, el ID auditor, coma. Y aquí en este caso, como esto es una referencia al registro completo y no solamente a un dato, usamos el ID, ¿ya? Vamos a seleccionar el ID de la tabla de auditores, donde ocurre lo siguiente. El campo habilitado tiene que ser igual a habilitado, ¿ya? En el campo donde pusimos habilitado, tiene que, en el fondo, vamos a mostrar aquí, vamos a guardar. En el fondo, esta columna tiene que tener este valor, ¿ya? O sea que en el fondo tiene que cumplir esta condición. En realidad no tiene que cumplir esta condición en el fondo, en estricto rigor. Esa es la lógica. Esto lo podríamos haber hecho al revés, también se podría haber hecho así, y en ese caso, si eso es así, entonces estaría habilitado, y de lo contrario estaría no habilitado. ¿Ya? Es lo mismo esto. Entonces, en este momento tenemos un auditor que no está habilitado. Vamos a la tabla de auditores, a revisar. Ninguno está habilitado. Vamos a corregir este. La fecha de expiración es para el año 2024. Y ahora pasó a estar habilitado. Ya, entonces en este momento yo tengo un auditor que tiene su certificación al día, y está habilitado, y otro que no. Entonces cuando esté en la auditoría, vamos a crear una nueva, la empresa, y el auditor, ahí está. ¿Qué pasó con el otro? Quedó fuera, no me lo están sugiriendo porque no está habilitado. ¿Ya? Justamente por el autocompute que ingresamos aquí, en el ID auditor de la tabla de auditorías, ¿cierto? Nosotros le estamos diciendo que automáticamente me sugiera estos valores. Auditores habilitados. ¿Ya? Eh, bueno, ¿qué más?
otra cosa importante. En el lenguaje de bases de datos se suele utilizar o en el fondo evitar los espacios. ¿Ya? Por eso que se usa un guión bajo. Esa es una práctica común. Pero yo aquí en la aplicación del usuario no quiero mostrar ese guión bajo. ¿Ya? Incluso tampoco quiero poner la palabra ID. Por lo tanto, ¿cómo puedo arreglar eso? Voy a ir a auditorías, ¿cierto? Aquí estamos. Y vamos a seleccionar ID empresa con el avisito. Y al final, fíjense las opciones que tenemos. Al final tengo la opción display. ¿Ya? Aquí es donde yo trabajo toda la magia, digamos, de los datos de las columnas. Pero en display yo le voy a decir que muestre esto. Acá, en vez de ID empresa, solamente empresa. En el ID auditor también voy a poner lo mismo. Bajo display, auditor. Fecha, auditoría. Vamos a dejarlo fecha nomás. Y vamos a hacer otra cosa también. Fíjense en el empresa, vamos a ir acá. Y en el display tiene que ser. A ver, no, no, no es acá. Ya, después lo vamos a ver eso. En los iconos que se le pueden ingresar, aquí. Después lo vamos a ver, no vamos a enredar. Le cambiamos los nombres, vamos a guardar. Ya, perfecto. Lo que podríamos hacer, como para darle un poquito, un toque más amigable, es en la vista, pero en las reglas de formato, vamos a crear una bien simple. Crear una nueva regla en la tabla auditorías. Vamos a buscar el campo ID auditor, ¿ya? Y vamos a colocar acá el icono de person, así. Y le vamos a colocar un color naranjo, azul. Ya, la verdad es que no se ve tan bien. Este queda mejor. Ahí. Entonces, eso también visualmente me ayuda para que rápidamente entienda que estas son personas. ¿Ya? Vamos a crear otra regla para la empresa, también en la tabla de auditorías. En esta tabla vamos a buscar aquí sin ninguna condición. Yo a veces puedo poner una condición para que esto se muestre, pero en este caso, en el campo ID empresa, vamos a buscar business. Ya. Y vamos a agregar una más para el resultado en la tabla auditorías, en la columna resultado, vamos a buscar algo así como score. Claro, esa es como la idea. Así. Ya. Y lo último que vamos a hacer ahora es cambiar el color de la aplicación. Vamos a Settings, Theme y Brand. Tema y marca. Y digamos que vamos a ocupar un color azul. Y aquí donde dice estilo, estamos en blanco y negro, vamos a pintarlo azul. Ya, entonces estamos un poco más de color. Eh, también tenemos formato oscuro, la verdad que ese sí que no me gusta. Esto también se puede cambiar, el color. Mm, 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 mm. Y ahora sí, ya, vamos a cambiar también, así como pusimos estos estilos en los campos, vamos a hacer lo mismo acá en las vistas. Porque si bien yo tengo el texto que me dice que esta es la vista de auditores,
esta es la vista de las empresas y esta es la de las auditorías, yo voy a también colocar un icono acá. Entonces pincho auditores, voy a la vista, auditores, y vamos al final en display, vamos a seleccionar aquí también como una cabeza humana, human, claro, y podemos usar esto, por ejemplo, o eso no, eso. Y en empresas, un atajo, en vez de buscarlo por aquí, yo puedo seleccionar empresas y acá abajo dice vista. Me voy a la vista de empresas y en display también vamos a colocar business, colocamos el edificio y en auditorías, pincho acá abajo, display, no sé si tenemos algo para auditoría, no. Entonces vamos a colocar aquí documento, miren, con la insignia, como que se cumple con algo. Algunos no se entiende mucho la imagen, este quizás sea mejor, con el ticket. Ya, ese, perfecto. Pinché recién el botón guardar y vamos también ahora, estamos haciendo algunas mejoras. Vamos a ir a la tabla de auditores y aquí nos están faltando dos cosas. Primero, la foto de la persona porque sería bueno, obviamente, para la empresa tener una foto, pero eso no lo incluimos en la hoja original. Entonces yo lo voy a agregar ahora, auditores, y esto lo puedo colocar en cualquier parte. Nombre auditor aquí. Selecciono la letra B, clic derecho, insertar una columna a la derecha. Vamos a colocar aquí foto. Y ahora tengo que actualizar acá la tabla, no la vista, sino que en la tabla, auditores, y aquí tengo esto, regenerar tema. Y ahora me va a incluir también la columna foto, va a aparecer aquí. Lo primero es darle el tipo de formato, que es, no existe foto, sino que imagen, ese es. Y guardar. Entonces ahora la empresa podría con un teléfono sacar fotos de los trabajadores y ingresar sus datos, ¿cierto? Yo en este momento voy a ver si puedo subir algo, editar, foto. Ya vamos a poner esa foto nomás. Y el otro, editar. Ya. Y entonces ahora mis auditores tienen esta fotito, ¿ya? Pero también voy a ir a la vista, auditores, y me doy cuenta que si se trata de personal, y no es tanto, no estamos hablando de 100, 200, quizás me conviene más usar la tarjeta, card. ¿Fijan? Entonces también eso le da como un estilo. Y en el card yo elijo qué campos se van a mostrar. ¿Ya? Por ejemplo, aquí, este es el principal, el encabezado, y en este caso está mostrando el nombre del auditor. ¿Se fijan? Entonces, no me equivoqué. Está, foto, ahí sí. Entonces acá yo puse foto, el encabezado, el nombre, el subencabezado, vamos a colocar el correo, y aquí arribita, el subtítulo, vamos a colocar si está habilitado o no. Ya, entonces así también tengo esa información. Y el título principal puede ser la certificación. Ya, auditor interno y zona no habilitado. Vale. Entonces, acá en el texto largo ya no tengo más información que poner. Mm, mm. No, la verdad es que no, este sub está bien. Vamos a colocar none. Debería quedar sin mostrar nada. Bueno, entonces estamos usando ahora una vista, que es la vista auditores, pero del tipo tarjeta. ¿Ya? Lamentablemente no pude eliminar este texto, después vamos a ver. Existen otras vistas también para la tarjeta, por ejemplo, esta que es más pequeña, esta también y esta. Esta también está buena, pero tiene muy poca información. En el fondo, esta es la mejor. ¿Ya? Pero vamos a ver aquí.
Eso vamos a dejar así. No me deja, ahí sí, ahí me dejó quitar la información. Y ahí estaría listo. Ya, chiquillos, ojalá que puedan llegar a esto. Son pequeños arreglos que hicimos, pero sí en el fondo es como se va construyendo una aplicación. Utilizamos algunas fórmulas para filtrar datos. Por ejemplo, en mis auditores ya no está disponible el que no está habilitado. En la empresa ahora me muestra estos iconos, los auditores también me muestran ese icono y eso. Nos falta todavía porque tenemos otras tablas de datos. Por ejemplo, los requisitos que se tienen que evaluar. Aquí están. eh, la documentación que se puede adjuntar y también otros detalles que vamos a ver más adelante. Pero por ahora, con esto creo que es suficiente. Ojalá que puedan terminar en la clase y si no, lo pueden continuar después.